Primero la noticia. El gobierno ha propuesto un incremento salarial del 4%, tomando en cuenta que la inflación del año pasado fue de 2,95%. Esta propuesta ha sido rechazada por la Central Obrera Departamental. Para hablar del tema, lo anunciábamos, está con nosotros Rolando Borda. Muy buenos días, bienvenido a la revista. ¿Cuál es el porcentaje que ustedes consideran justo y necesario para el incremento este año? Buen día. Es normal en este tema de negociación que haya el tire y el afloje. Las mesas de trabajo están instaladas. Evidentemente hay un primer ensayo, llamaríamos nosotros un primer ensayo de ofrecer el aumento del 4%. Obviamente nosotros lo rechazamos como Central Obrera Departamental por considerar de que es totalmente insuficiente, injusto esta propuesta de aumento salarial. Vamos a seguir con la negociación, porque una negociación ya hay la experiencia que no se puede definir en una sola sentada, ¿no? Hay el tire, el afloje. Lo cierto es que los trabajadores merecemos tener un salario digno que permita por lo menos poder satisfacer la educación de nuestros hijos, ¿no? ¿Cuál es el salario digno? Está calculado y sabe el gobierno y saben los empresarios privados y saben las instituciones. Hemos calculado en una canasta familiar de hace 3 años, eso continúa ahí, de 8.309 bolivianos, ¿no? El salario mínimo nacional realmente es un salario que la mayoría de los trabajadores tienen, el mínimo nacional. Entonces, imagínense vivir con 1.615 bolivianos, es una barbaridad. Entonces, es totalmente inconsciente pretender que no haya aumento o que en realidad el aumento salarial sea del 4%. ¿Cuánto piden como mínimo nacional? Nosotros el año pasado hemos tenido el aumento del 8% al salario básico y del 20% al salario mínimo nacional. Son parámetros que en realidad nosotros vamos a seguir en la mesa de negociación, ¿no? Esto es un cálculo de los técnicos y al final si los técnicos en realidad no se ponen en lugar de los trabajadores, pues vamos a tocar las puertas del presidente para hablar directamente con él. Pero se supone que el incremento está directamente relacionado con la inflación del año pasado, porque es una reposición del poder adquisitivo, según se la entiende económicamente. ¿No creen ustedes en el dato que ha arrojado el INE en cuanto a la inflación? ¿Por eso están pidiendo más? Sí, creemos, pero la realidad es otra. Cuando usted va al mercado, cuando usted va a las librerías, cuando usted va, por ejemplo, al abasto, a la feria, a comprar un pantalón, una camisa, los productos de primera necesidad. ¿Están mal entonces los datos que maneja el INE? No tanto así, pero la realidad es, en la economía hay subidas y bajadas, ¿no? Hay subidas y bajadas. Porque se supone que estos datos deberían reflejar la realidad. Sí, pero el estudio que nosotros tenemos y que lo han hecho también las universidades está reflejado en una canasta familiar que contemplan varios puntos. ¿No coinciden con los datos del INE? No, nosotros respetamos el tema del INE, pero... Pero esos datos que ustedes manejan y que las universidades han levantado, como me dice, ¿no coinciden con los datos del INE? Este es un estudio de hace 3 años. Este es un estudio de hace 3 años que nosotros lo seguimos manteniendo y que obviamente... El año pasado hemos tenido el aumento del 8%, vuelvo a decir, al salario básico y el 20% al mínimo nacional. Este año quieren 8,5% de incremento y ¿cuánto al salario mínimo? No estamos poniendo un número, es un parámetro el que estamos manejando, ¿no? Del 8,5%, el gobierno el 4%, pues ahí seguiremos avanzando en las negociaciones. Al inicio se habló de 15%. Santa Cruz sí planteó el 15%. ¿Eso ya queda descartado? Eso ha quedado descartado de forma orgánica en el ampliado nacional, por eso es que hemos planteado entrar a la negociación sin un techo, ¿no? Con una base, pero sin un techo. La base es 8,5%, entonces. Sí, debería ser la base el aumento que tuvimos el año pasado. ¿Son conscientes los trabajadores de la anunciada recesión que comienza a vivirse en el país? Somos conscientes de la crisis internacional, no solamente en el país, pero también la economía se ha cerrado con un crecimiento del 5% del año pasado. En todo caso, completamente consciente. Por eso es que nosotros preferimos seguir negociando. Tenemos todavía un tiempo
y obviamente estamos seguros que el 1 de mayo el aumento salarial no va a ser del 4%, tiene que ser superior a esa primera oferta. Ahora, según las proyecciones de crecimiento del Fondo Monetario Internacional para el país, se prevé uno del 3,8%, muy por debajo a las cifras que se manejan en el país o que se manejaron en años pasados, que provocaron el pago del segundo aguinaldo, mayor a 4,5% era el crecimiento. ¿Qué va a pasar si esto se cumple? Los empresarios aseguran van a cerrar empresas, van a haber despidos. No, los empresarios también, así como los trabajadores preparamos nuestro terreno para entrar a una negociación salarial, los empresarios en tiempos de cuando se va a pagar el segundo aguinaldo también peregrinan por los medios de la comunicación preparando su terreno para decir que no están en condiciones de pagar, y en tiempos de negociación de aumento salarial hacen lo mismo. Eso obedece a una estrategia. Yo quiero invitar a que podamos ver qué refleja, por ejemplo, Fundempresas en el 2005, cuántas empresas habían y cuántas empresas hoy. Entonces no creo que si las empresas fueran desapareciendo, yo puedo decir de que entre el 2005 y el 2014, 2015 se han triplicado, cuatriplicado la constitución de empresas, y eso no es porque estén de ida de retro, sino porque la economía va avanzando. Hay sectores que sí hay que reconocer, somos conscientes de eso, hay sectores que les afecta. Pero, ¿cómo se explica el crecimiento de la economía entonces? Entonces aquí el empresario privado se ha aplazado y en todo caso la economía del país está sustentada solamente por lo que genera las utilidades de la empresa del Estado. Así darían a entender los empresarios privados que se están aplazando en el manejo de las economías. Bien, pasando a un tema relacionado, se viene el feriado del 1 de mayo, ha sido movido porque caía domingo, ahora va a ser lunes, hay feriado largo. ¿Qué opinan los trabajadores? Bueno, cayó un domingo, va a ser lunes. Nosotros estamos preparando una gran marcha, pero una gran marcha, esta vez va a ser una gran marcha evidentemente por las 8 horas, evidentemente para rendir homenaje a nuestros compañeros mártires de Chicago, pero también va a ser una marcha de protesta contra el Poder Judicial, ¿no? Se sigue atropellando, se sigue vulnerando los derechos de los trabajadores. Esa decisión la hemos tomado ayer. No queremos involucrar a todos los administradores de justicia, pero hay una gran parte que realmente sentencias constitucionales que van saliendo en contra de los trabajadores, así que esta marcha del 1 de mayo se va a convertir en protesta contra ellos también. Perfecto, muchísimas gracias por esta entrevista. Continuamos con más.